¿Qué tal Iberoamérica? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Portal de América Radio aquí en portaldeamerica.com. Estamos hablando de la edición 37 en este viernes 26 de marzo de 2021. Se nos fue el verano, llegó el otoño y la cosa sigue complicada. No es ninguna novedad, pero bueno, trataremos de hacer un programa en el día de hoy que cumpla con lo que espera nuestra audiencia, por suerte cada vez mayor, y tratando de no salir de nuestro estilo periodístico, de no aburrir con temas que siguen sucediéndose a lo largo y ancho del globo, y buscando eh, tener la información concreta y encarar los temas necesarios, imprescindibles para este momento. Estamos con Ricardo Terán en Rosario de Santa Fe. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Hola América, todo muy bien dentro de lo que se puede vivir en estas épocas y con una Argentina en tensa calma con respecto al virus, a diferencia del resto de la región, pero esperando el golpe certero en pocos días. Muy bien. Y también estamos con Cecilia Molina desde Río de Janeiro. Buenos días, Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días, Antonio. Buenos días, Ricardo, Eliseo. Buenos días, América, ¿no? Muy Bien, bien. viviendo esta situación acá en Brasil de la víspera ya para el super feriado, así que supongo que hablaremos un poquito sobre eso. Recluida ahí, cuidándote, quedándote en casa como hay que hacerlo en este momento. En casa. Recordamos, amigos, que nuestros corresponsales, tanto en Santiago de Chile como en Madrid, David Buero y Ramón Disequilla, están terminando de sus procesos de intervenciones quirúrgicas en la vista. David ya lo vimos en el programa anterior, pero hoy estaba con mucha actividad y pegó el faltazo. Y Ramón en esta semana tuvo la segunda intervención, afortunadamente salió todo bien y ya para la próxima semana lo tendremos nuevamente en el equipo. Así que desde estas latitudes le mandamos un fuerte abrazo a la capital española, a Madrid, a nuestro compañero. Gente, el de hoy es un programa atípico realmente. Vamos a tener en esta introducción el diálogo con Ricardo y con Cecilia para tratar de compartir los momentos, las diferentes situaciones que están teniendo Argentina, Brasil y Uruguay y poder hacer una mirada al resto de la región y del mundo. Y a la vez vamos a tener un segmento en el que charlaremos junto a Ricardo con Diana Dondo, propietaria argentina en Uruguay, y Martín Laventure, director general de turismo de Maldonado, eh, en un momento en que se está visorando afortunadamente una salida a ese gran cuello de botella que se generó con los propietarios extranjeros y fundamentalmente argentinos que no podían ingresar a Uruguay, que no pudieron ingresar a Uruguay, que no pudieron interesarse por sus propiedades y muchos de ellos ni siquiera poder pagar las obligaciones municipales, las obligaciones departamentales que tenían. Pero eso viene más adelante en otro segmento. Y también vamos a encarar el tema de las termas, del destino termas de Uruguay, que lamentablemente está muy confuso, estuvo muy confuso durante toda la semana a partir del anuncio del cierre decretado, o mejor dicho, sugerido por la Presidencia de la República el lunes, dándole paso directamente a los gobiernos departamentales de Salto y de Paysandú. Eh,
nosotros ya nos expresamos, ya algo dijimos durante la semana y lo vamos a seguir reafirmando cuando tomemos en el segmento correspondiente ese tema, porque nos seguimos preguntando por qué solamente los hoteles de Salto y los de Paysandú, que al final los privados van a seguir abiertos, ¿por qué los hoteles de Salto tenían que estar cerrados cuando la zona termal, reabierta desde julio de 2020, dio un ejemplo de cumplimiento del protocolo y no hubo ni un solo contagiado? Ese es un tema muy complicado que trataremos de encarar. A ver, Ricardo, algo dijiste, vamos a empezar con Argentina, por orden alfabético. Algo dijiste refiriéndote a la situación actual. A ver, pintanos el panorama, cómo está la cosa allí. Bueno, de atrás para adelante, porque sabés que soy un poco uruguayo también, con respecto a Termas tengo una posición tomada y tiene que ver con que la situación epidemiológica de las vacaciones de invierno no era la de ahora, y calculo que por eso se tomaron las medidas que se están tomando para evitar una escalada imparable del virus. Pero nada, eso te lo voy a dejar a vos porque sos la persona idónea para hacerlo. Me cruzo el puente y vengo para Argentina y digo que desde aquí nosotros veíamos a Uruguay como la esperanza del mundo, era el único país que le estaba ganando al coronavirus, y psicológicamente golpeó muy fuerte en Argentina lo que está pasando en Uruguay, porque pensábamos que con la campaña de vacunación encarada, ya Uruguay iba a pasar del otro lado. No iba a haber esta escalada de casos ni esta suba tremenda que están experimentando, que es bastante similar a lo que vivimos nosotros el año pasado en la provincia de Santa Fe. Eso sube y después se estabiliza. Y después hay que ver un poquito el tema de las nuevas cepas. Ahora estoy leyendo que en la provincia de Córdoba murió la primera persona con la cepa inglesa, una persona de 55 años que estuvo en México, otro país que a propósito no hizo bien los deberes. Conversábamos en privado esta mañana con Cecilia y contigo, Sergio, que bueno, Estados Unidos, México, Brasil, Inglaterra tomaron al virus de otra manera. No lo tomaron. O sea, hablaban de gripecita, y hablaban de que la sociedad tenía que seguir viviendo normalmente, y curiosamente, todos los presidentes que dijeron eso pasaron por la enfermedad. Y lo más caótico es lo que está pasando en Brasil, pero eso ya lo hablaremos con Cecilia cuando llegue su punto, ¿no? Y Argentina se acostumbró a los números altos, entonces la sensación es de que no estamos tan mal porque tenemos 55.000 muertos como si estuviéramos hablando de caramelos. Lo que sí tengo que decir a favor y en contra, porque a favor es que tenemos 123 muertos sobre 8.000 testeos positivos, que es un número bajo de muertos en proporción a los casos, pero esto también demuestra que es un virus que es impredecible cómo se maneja, porque Brasil tiene 3.200 muertos por día y Uruguay tiene una tasa baja, pero le están subiendo los casos muchísimo. Se han metido cepas nuevas que no se sabe si la vacuna las va o no a combatir, y así como esas fotos que mandaban en las cadenas de WhatsApp con una ola pequeña que decía 2020 y una ola gigante atrás que decía 2021 y todos decíamos no, el 2021 va a ser un año mejor. Se avisora un año complejo. Estuve conversando con algunos funcionarios de la provincia de Santa Fe porque nosotros hoy ya tenemos presencialidad en las escuelas, no solo en la provincia de Santa Fe, sino en toda la Argentina. Ha habido casos, por ejemplo, Catamarca, Córdoba, que han tenido que cerrar porque con la modalidad burbuja y bueno, empezaron los contagios nuevamente. La actividad está cuasi normal en nuestro país, pero tenemos toda la vecindad muy complicada. Chile con fase 1, cuarentena, Brasil ni hablar. Vos te das cuenta Uruguay, que vos estás diciendo la actividad casi normal, y las noticias que nosotros vemos desde acá
de normalidad no tienen nada. Es decir, estaba pensando, Víctor Hugo Morales, Marcelo Araujo, digo, los nombres que se han sumado en estos días ingresando al CTI, son elocuentes. El tema de las vacunas. Yo me acuerdo, ¿cuánto? Hace menos de un mes que Fernández le estaba ofreciendo a la calle ayudarlo para traer las vacunas. Y en este momento el gran problema que tiene Argentina es con la llegada de las vacunas y la poca cantidad que tiene. Digo, es un tema complejo y es muy difícil de transmitir, ¿no? Es muy difícil de ser justos o ser ecuánimes en la comunicación, ¿no? Con respecto al plan de vacunación, Argentina ya lleva vacunado 3.357.000 personas, que no es poco. Está en el índice del 0,8%. Primer dosis. Segunda dosis, 635.000 personas. Ahí ya hay un desfasaje Sí, entre pero la primera. ayer el tema era que la segunda dosis, Claro. Y te sobre la 3 voy a, millones y medio, te la voy a deber, la segunda dosis, ¿no? sobre 3 millones y medio, 600 y pico de mil, está hablando a las claras de que hay un problema. El tema de Rusia, opinión personal, información barra opinión, es que cuando estaba en fase 3 y había que probar la vacuna, le metió para adelante con Argentina, funcionó bien la Sputnik y se la están comprando otros países a otro precio. Y no está Pero llegando acá. el problema de Rusia es de producción. Claro. 160 millones de habitantes y vacunaron a 8 millones. O sea, que si no tienen para vacunar a sus propios ciudadanos, ¿de qué estamos hablando? O sea, no es fácil la cosa. El tema es mirar, como siempre, en perspectiva, no mirar solamente el árbol, ver el bosque. Hace un rato, en la mañana temprano, estaba viendo en un programa matinal de la televisión uruguaya a un diputado del Frente Amplio recriminar por la tardanza en las vacunas del gobierno uruguayo. Hasta los propios periodistas en un momento se pusieron a defender al gobierno diciéndole, bueno, se puede decir que se arrancó tarde con el tema de la vacuna, pero que está funcionando y que se están cumpliendo. Ayer llegó el otro cargamento de Pfizer. O sea, las vacunas chinas ya llegaron, o sea, están cumpliendo el cronograma. Ojo, aquí no estoy queriendo hacer un tema de nacionalismo. Estoy reflexionando acerca de la comunicación y del cumplimiento de las cosas, porque el gran problema que tenemos en este momento es la comunicación errónea, que no solamente viene por las fake news, que no solamente viene por las redes, sino que también viene de los lugares de donde no debería venir esa confusión, ¿no? Para darle paso a Cecilia, yo quiero hacer una última reflexión y tiene que ver con algo que la humanidad carga desde siempre y que es acostumbrarse a las realidades que la vida va presentando. Argentina siempre fue un país de crisis permanente, de todo tipo, económicas, sociales, golpe de Estado. Y creo que en este caso nos acostumbramos, estamos acostumbrándonos a vivir con el coronavirus y nos dimos cuenta de que hay que seguir trabajando, porque si no, la gente no puede vivir. Entonces, yendo a lo estrictamente turístico, que es lo que nos compete a nosotros en Portal de América, creo que después de Semana Santa, que va a ser un momento en el cual ya las reservas están prácticamente a tope en todos los destinos y el sector que ha presionado bastante y que ha trabajado en equipo con el gobierno nacional, con todos los recaudos y que no se han producido tantos contagios en el turismo, va a continuar como tantas otras actividades y cuando venga la ola se empezará a cerrar gradualmente, que es lo que está sonando en la Argentina claramente, sobre todo contextualizándonos en la región y con los vecinos en llamas como está en este momento.
el sector a tope en las reservas, o sea que Sí, va a haber turismo. va a haber turismo en Semana Santa, sí, señor. Está bien. Me reservo los comentarios. Preocupante eso que decís, porque la verdad que a mí me parece que habría que pensar en prevenir y no llegar a que haya contagios masivos para recién decir, bueno, ahora sí cerramos. Que es lo que viene sucediendo desde el año pasado en la mayoría de los países, como decíamos, Brasil, México, estos gobiernos que han dejado Estados Unidos, que son los países que obviamente también debido a la población gigante que tienen, es por eso que la cantidad de contagios ha sido mucho mayor que en países como Argentina. Cecilia, hay un tema que es fundamental mencionarlo en algún momento de esta reflexión en trío que estamos haciendo, y es que el turismo siempre es el que está pagando los platos rotos, y nosotros cada día que pasa estamos más convencidos de que el turismo no es el que transmite el virus, quien transmite el virus es el incumplimiento de los protocolos. Entonces, por un lado, yo me asombraba, no me asombraba porque ya sabía, pero digo, marcaba o me hacía el sorprendido cuando Ricardo decía que las reservas estaban a tope y que iba a haber turismo en Semana Santa. Lo hacía a propósito porque Argentina está demostrando exactamente que está yendo al revés de a contracorriente. Cuando estaba todo el mundo tratando de surfear la ola, encerró a todo el mundo. Ahora que está la cosa peor, es cuando dice que está abierto. Cada maestrito con su librito, pero digo, eh, el tema acá es muy simple. El equilibrio entre la economía y la salud es fundamental tarea para los gobiernos. Y el error en ese equilibrio se paga con vidas humanas. Y si no, que le pregunten a Bolsonaro, a Trump, a López Obrador y a Boris Johnson. Entonces, en Brasil, que es el otro día cuando entrevistábamos a Carolina Subirá, la infectóloga argentina, nos decía no demonizar a Brasil como se demonizó a China y a Wuhan. Pero es imposible no demonizarlo, porque es una bomba de tiempo y la tenemos al lado. Entonces, vos que estás ahí adentro, que nos mandaste ayer la información del gran feriadown, de las medidas que se han tomado, del lockdown, contanos cómo lo estás, más que viviendo, sufriendo desde ahí adentro, ¿no? Bueno, creo que lo primero que tenemos que pensar es en el pueblo en general, ¿no? ¿Cuál sería el efecto de esto de quedarnos en casa por 10 días? Porque es un súper feriado que va desde el viernes, mañana 26, hasta el día 4 de abril, nos referimos a la Pascua. Son 10 días que quien puede quedarse en casa, el gobierno está pidiendo que por favor lo haga. Para esto implementó esta medida, este decreto, en el cual prohíbe a las personas los baños de mar, por ejemplo, dar la permanencia en las playas, restringe el tema del consumo, por ejemplo, en los restaurantes y bares, cerrando a cierto horario, también evitando que las personas vayan a comer al lugar, sino que opten por la opción de pedir comida en casa o de buscar la comida, pero está prohibido justamente eso de quedarse en el lugar, justamente con el objetivo de evitar aglomeraciones. No se prohíbe la salida. Por ejemplo, si yo quisiera mañana salir a caminar a la playa, puedo hacerlo siempre y cuando lo haga, cumpliendo los protocolos, usando máscara, caminando sola, de repente, si es mi marido, mi pareja, no hay problema porque se supone que uno convive con esa persona, pero siempre evitando las aglomeraciones, evitando deportes que, por ejemplo, aquellos deportes como el fútbol, ¿no?, que aglomeran personas están prohibidos, ¿no? Solamente las prácticas que llamaríamos de individuales, correr, andar en bicicleta, caminar, eso está permitido. Ahora bien, los servicios esenciales van a continuar funcionando, supermercados, farmacias, entonces
entonces estas personas que trabajan en dichos lugares van a tener prioridad para el uso del transporte público, y eso Sí, un también es bueno salvoconducto. mencionar. Eso es bueno mencionar, porque a veces uno dice, en la playa no te vas a contagiar si mantienes la distancia social. El problema es la cantidad de gente que se disloca de un lugar a otro, a veces de grandes distancias, a veces fretan ómnibus, alquilan ómnibus para traer 50 personas, y ahí es donde está el riesgo del contagio, en ese tipo de aglomeraciones. O por ahí cuando hacen, no sé si ustedes conocen Copacabana, por ejemplo, que están todos los kioscos en la playa, donde la gente aglomera, hace fiestas, todo lo que es música en vivo, fiestas, está prohibido. Entonces, la finalidad es esa, que mantengamos la distancia social, que nos sigamos cuidando, porque ya llegamos a más de 300.000 muertos en Brasil. Entonces es un número muy triste, son 300.000 familias que perdieron un ser querido en un año, ya cumplimos un año, ¿no?, desde que comenzó la pandemia, y lamentablemente se hace muy necesario. Ahora el prefecto de Río de Janeiro, Eduardo Paes, fue el que se puso firme con esta medida. Al mismo tiempo, ustedes saben que el prefecto es a nivel municipal, pero también tenemos el estado de Río de Janeiro. Había que ponerse de acuerdo, porque imaginen que la gente, no todos tienen esta conciencia social de pensar en la pluralidad y no individualmente. La empatía, que es algo que no nos enseñaron en la escuela, me parece que por ahí deberíamos aprenderlo hoy en día, o capaz que el coronavirus vino para enseñarnos esto, ¿no? En regiones como la región de los lagos, donde están las ciudades famosas, Bucios, Arraial do Cabo, Cabo Frío, era necesario también que ellas tomen medidas al respecto, porque si no, el carioca va a decir, bueno, tengo vacaciones, 10 días me voy a Bucios, y ¿qué pasa? Entonces, realmente, así como también me parece que en Argentina en algún momento se va a tomar una medida, creo que ya leí en los diarios que Argentina va a disminuir, eh, se va a poner más firme también con los turistas que vengan para acá, ¿no? Una vez que vuelvan de Brasil van a tener que quedarse en casa, no sé cuántos días, 14 días, van a tener que... Esas son medidas comprensibles, o sea, Y el que quiera hacer turismo en este momento, que se la banque. O sea, si al regreso tiene que hacer cuarentena, y si en el viaje tiene complicaciones, que se pague sus gastos, porque no tiene por qué estar pidiéndole ni siquiera un seguro. O sea, en este momento hay que aplicar lo que ayer circuló en un meme que me hizo, que me golpeó tanto que lo mandé, lo reenvié. Decía que los médicos ya habían convencido a la mitad de la gente que se quedaran en casa y cumplieran los protocolos. Ahora era tarea de los veterinarios para convencer a la otra mitad. O sea, es muy gráfico, es muy fuerte, pero es así. Digo, yo no puedo entender cómo hay gente, yo y nadie puede entender cómo hay gente que sigue sin cumplir los protocolos, que sigue aglomerándose, que sigue pensando en fiestas. también existe una otra preocupación, bueno, por mi parte pensaba el día de hoy, que acá en Río de Janeiro, debido a la geografía, ¿no?, que tenemos playa, montañas, hay muchas comunidades que le llaman de favelas. ¿Sí? ¿Cierto? Ustedes conocen las favelas famosas como Rocinha, Ciudad de Dios, Vigigal. Son lugares donde es otra realidad, Es otro totalmente mundo. diferente. Es otro mundo. No, el uso de máscara, esto no existe allá. Claro. Entras a la comunidad y vos decís, ¿por qué pasa esto? Porque son sectores de la población que han sido siempre oprimidos, estamos hablando a nivel económico, ellos viven otra realidad. Entonces, pedirle a esta gente que use máscara, o que no vaya a trabajar, o que aplique el distanciamiento social cuando viven en casas de este tamaño, 10 personas, difícil, ¿no? Y además Claro. donde tenemos una realidad que es el tráfico, y donde la policía en algunos sectores no tiene acceso. Entonces, y esa persona que tal vez trabaja, que vive en la comunidad, puede ser que trabaje en la casa de alguien en Copacabana. Entonces ahí se transmite el virus. No estoy queriendo echarle la culpa a la persona que vive en la favela, porque al contrario, uno de los primeros casos que hubo en Río de Janeiro de contagio de virus
fue porque una mujer volvió de Italia, residente del barrio de Leblon, que contagió a su empleada, De que eso es Isabel. sabemos. De Entonces eso ustedes sabemos. De una señora que vino de Italia sabemos mucho nosotros. claro, pero no es el caso uno por ahí piensa, ¿no? También en el comienzo de la pandemia, que eso también está por verse si fue verdad. Hay mucha fábula en todo esto también. A ver, vimos la realidad argentina, estamos viendo la de Brasil, y la de Uruguay, como bien decía Ricardo, sorprendió en algún aspecto. Digo, sorprendió a los que no estaban siguiendo la cosa y a los que no entendieron por qué rumbo es el que quiere transitar el gobierno uruguayo. Es decir, la conferencia de prensa del lunes pasado había que verla con 4 ojos. Yo tengo la suerte de usar anteojos y la vi con 4 ojos. Y no es fácil, digamos, coincidir con todas las medidas anunciadas, pero muchas veces nos preguntamos, ¿y qué otra cosa se puede hacer? Que hay problemas de funcionamiento, que hay problemas que están por dilucidarse, sí. Y hablando, como decía Ricardo hace un rato, de turismo, que es lo que nos compete, el tema que más ha complicado la cosa desde el lunes es el anunciado cierre de las termas de Salto y de Paysandú. A eso nos vamos a referir en otro segmento, pero en esta introducción y en esta puesta a punto de la situación, tenemos que decir que ha habido fallas en la comunicación, que ha habido disímiles interpretaciones al lineamiento que bajó el presidente Lacalle Pou el otro día, y se está cometiendo una gran injusticia con un sector de nuestra actividad que se vuelve a comer, como se dice acá, que se vuelve a comer un garrón y le hacen de un momento al otro desaparecer una de las más altas temporadas del año, como es la Semana Santa o Semana de Turismo. Yo lo pregunté en algún momento, no estoy queriendo fomentar ninguna otra cosa de las que ya se determinaron, pero sigo sin entender por qué solamente había que cerrar los hoteles de Salto como han quedado en este momento hasta que salga el decreto, que el decreto incluso está demorando. No sabemos por qué se demora tanto en la estructuración de esa medida. ¿Cuáles son, en definitiva, los establecimientos que van a estar abiertos o no? Y si va a estar abierto alguno. Porque Salto aparentemente tiene que cerrar todo. El intendente de Paysandú, departamento vecino a Salto, que también tiene termas, el intendente dijo que los hoteles privados pueden estar abiertos, porque el agua no contagia, porque los protocolos se cumplen. Y bueno, ¿y por qué en Salto no? Esto es un tema, amigos, que lo vamos a encarar en el segmento correspondiente y ojalá que podamos tener la palabra de alguno de los protagonistas. Hasta el momento ha sido una tarea vana. Es difícil hablar en este momento, solamente un inconsciente como yo se expresa en este momento sobre el tema termas. Vamos al siguiente bloque en instantes y seguimos con más Portal de América Radio en esta mañana de viernes 26 de marzo en la edición número 37. Gracias, Cecilia, desde Río. Te liberamos desde aquí y una vez más te decimos que te cuides, quédate en casa y que queremos seguir teniendo corresponsal en Río por mucho tiempo, por siempre. Muchas gracias. Cuídense ustedes también. Ok.